Bienvenidos al segmento de entrevista de Plataforma Digital Metodología, que es algo más que investigación. Hoy con una invitada muy especial, una compañera, una colega, una amiga que yo aprecio mucho. La conozco más o menos desde hace 10 años por un recorrido que vamos a intentar hoy develar poquito a poquito. Bienvenida, la Gracias. doctora Melissa Cristina Villalobos Contreras. Hola Sí, Meli, bienvenida. hola. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Melissa tiene una historia bien bonita, bien significativa. Es una profe muy querida, muy admirada, muy respetada por sus estudiantes y referencia también para nosotros que la conocimos desde hace un tiempo. Melissa es licenciada en Comunicación Social, mención Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto en el año 2008. Magíster en Gerencia de Mercadeo de la URBE 2012 y doctor en Ciencias Gerenciales de URBE también 2012. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue esa niñita, Melissa, digamos, desde el recorrido de su natal Barquisimeto, Ok, ¿cierto? sí. Aunque naciste Nací en en Caracas. Caracas, Sí, pero Barquisimeto es como tu cuna sí, y ese exacto. recorrido también con Maracaibo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ti. La verdad es que siempre, o sea, desde siempre, estudiando en Barquisimeto, bueno, una preparación académica eh, muy particular, pero siempre buscando cosas que hacer para mejorar o para, eh, bueno, seguir un poco los sueños, ¿no? Siempre recuerdo, siempre doy la anécdota porque desde hace como 11 años que doy clases. Y esa anécdota es que, bueno, desde niña yo ponía las muñecas así como en una fila a darles clases. Entonces, bueno, siempre es como ese fue el inicio o el punto de partida para motivarme un poco a lo que es dar clases y todo este asunto. Fui creciendo, tal vez buscando otro tipo de profesión que ya a los 17 años todavía no sabía mucho qué era lo que quería en sí estudiar. Sin ¿Pero qué te embargo, gustaba, Melissa, en esa época? ¿Qué te gustaba? me ¿Cuál era encantaba la tu pasión, tu psicología, pasión? Ajá, como tu mami. como mi mamá, sí. Sí. Entonces, Tu mami, ¿cómo se llama? mi mamá se llama Carmen María Contreras. Vamos a enviarle Gracias. un saludo a la señora Carmen, saludos a la señora Carmen. Un Es abrazo. mucho gusto, la conozco por las plataformas digitales, porque Melissa se ha encargado de darnos a conocer a su hermosa familia, Sí. su mamá, su hermano, que también vamos a conversar de ellos un poquito. Ok, Sí, entonces, tu bebito, por bueno, supuesto. ella con esa motivación, pero sin embargo ella siempre vio como una vena creativa en mí. Y me dijo, bueno, pues de alguna manera interesarte por el periodismo o por la comunicación, que era parte de todo. Y bueno, me motivé a eso y comencé a estudiar comunicación social. Descubrí la mención publicidad y relaciones públicas, que en realidad ha sido una de las cosas más maravillosas que he podido tener en mi vida, porque eso me ha alimentado la experiencia ya más profesional o más laboral para hacer comunicaciones de marcas, entender muy bien cómo funcionan las comunicaciones de las empresas, cuál es la verdadera eh, razón de ser de la publicidad o de las comunicaciones que se ejercen dentro de los esquemas de la forma en la que las marcas se paran frente a los demás. Entonces, bueno, eso ahí comenzó todo. Recuerdo que te conocí en unas presentaciones, bueno, se le decía unas defensas de los trabajos de grado, pero es una Sí, palabra que nos han enseñado que es como que muy temida por los estudiantes. Defensa, ¿no? sí, Pues como que los vamos a atacar y nadie los atacar, sino que una presentación, una conversación o una disertación de su sí. trabajo de grado. Recuerdo en ese jurado estaba Tulio Tú luego Gotopo, tocó, sí. estaban otros compañeros que, bueno, unos se han ido, otros están por aquí y por allá, pero Melissa siempre daba unas opiniones muy atinadas, muy profesionales, Sí, muy rigurosas, que uno, el respeto que le confiere a Melissa, ¿no? gracias. Y sí, y en esa época, porque bueno, tiene hoy a Melissa que es una muchacha Sí, que, era más jovencita. que tiene experiencia. No, pero, o sea, a ese punto iba. Esa Melissa, con todo respeto, era, se veía joven, pero muy empoderada, muy madura y como muy aplomada en ese sentido, ¿no? Quizás uno, bueno, con el punto de vista que cada quien pueda tener, pero en ese recorrido, Melissa, te he visto crecer en estos 10 años profesionales, te he visto, podría decir, como una mezcla, con mucha más madurez, con mucho más, por supuesto, mucho más dominio, mucha más pericia, pero se estaciona en esa Melissa que conoces hace 10 años.
O sea, es la misma muchacha de hace 10 años, pero con la madurez, con el recorrido, pero también con la jovialidad. Un poquito más, pero quizás esa Melissa era como más, te puedo entender, por tu recorrido desde Barquisimeto para acá, Ah, eras como un poquito más más tímida o más tímida, claro. retraída, ahora es mucho más desenvuelta, es mucho más, o sea, brilla. Este, era un cisne, pero era que un patito, porque siempre fue un patito bello, pero patito como que, claro, en una ciudad como Maracaibo es puede entender, pero ahora te devoras todo, te comes todo, o sea, con una sabiduría, y a uno le alegra, a uno eso le emociona, porque indirectamente es como si hubieras tenido una discípula. O Claro, sea, eres una compañera, eres una amiga, pero también una discípula. sí. Y el aprecio que te tienen los estudiantes, que estoy seguro que también están en conversación y que la están esperando desde hace tiempo, porque conocemos tu aspecto profesional, eso nadie lo pone en duda, excelente por demás, pero el aspecto humano, quizás cosas que nos dejas por allí conocer por tus plataformas digitales, pero eh, cosas que tú pudieras contar. La infancia es la etapa de tu bachillerato. ¿Cómo fue? Oh, bueno, gracias por esas menciones tan bonitas. Eh, bueno, siempre fui una persona que rodeada de muy buenas amigas que hasta los momentos siguen cerca de mi vida. Siempre tratando como de buscar qué era lo que me gustaba hacer. Bien portada, buena estudiante, Sí, siempre, sí, sí, siempre fue no, así. eso siempre fue Eso así. siempre. Tal vez no tan aplicada como en la universidad, pero siempre fue así como me gusta hacer esto. Si supieras que yo era muy tímida, aún lo soy, no creas que no, aún lo soy, pero en el colegio también era tímida, pero siempre me gustaba hablar. No hablar, o sea, hablar, exponer. O sea, a pesar de que pudiera tener un poco de timidez, siempre me gustaba exponer o hablar en público. Con miedo, pero lo hacía. No, pero muy bien, muy Eh, segura, muy desenvuelta. Y con ese tono de voz, sé que en sí. pandemia hiciste un curso de locución o de voz marca, Sí. y yo escuchaba tus cápsulas y qué bella Melissa, porque una mezcla como de dulzura, bueno, tú siempre has sido dulce y también vamos a hablar un El poquito más adelante, emprendimiento. sí, del emprendimiento, que tiene que ver con eso, pero Melissa sí, o sea, una vez eso siempre ha sido dulce, siempre ha sido muy cariñosa, cuando tiene que dar una opinión categórica la da, pero Melissa es muy dulce, muy tierna, o sea, Melissa Sí. te acaricia con su trato, con su voz, y eso pues a uno le endulza, aparte que nos endulzó la vida también porque nos Ah, trajo esta conversación que ahora vamos a compartirlo, unas galletas. Eso, o sea, dice mucho de ti. O sea, tú siempre tratas de endulzar, de suavizar, de que en el entorno donde tú estás, las personas se sientan bien. Y eso te hace sí, grande, Melissa, te hace muy noble. gracias. Esas cosas también uno las va aprendiendo, o sea, va en la esencia de las personas, pero también lo aprendí o lo he aprendido mucho a partir de estar en Rotary, como te contaba. ¿Okay? Tengo muchos años en Rotary y eso hace que tú te pongas en los zapatos de los demás, que seas empático, que seas sensible a las necesidades de los otros, que también aprendas a escuchar al otro, aprendas a dialogar un poco más sobre lo que son las necesidades propias de la gente. Y creo que eso se combina también con la esencia de cada uno. Porque Rotary, ¿qué descubriste en el voluntariado, en la organización del Rotary Club Maracaibo como institución para el servicio público, que no te atrapó de otra institución? Eh, Eh, la por ejemplo, verdad es que eso viene de familia. Mi familia perteneció a Rotary, mi abuelo, mi mamá, y pues toda la vida he visto cómo es de importante ayudar a otros o dar de ti al otro. Entonces, a medida que fui creciendo, eso formó parte de mi vida, aún lo es. Por eso, bueno, Rotary siempre es como parte de la esencia la propia. marca de tu sello, Sí, me pero encanta. también aprendí a soltar un poco el miedo, porque en esa organización pues uno tiene que hablar o hacer procesos de liderazgo, dar a conocer tus proyectos o tus ideas, y eso me ha permitido Rotary, además de crear redes de contactos, generar unas amistades que son absolutamente duraderas todavía.
bueno, y la posibilidad de ayudar a los demás. Eso, yo creo que eso es una de las cosas que cualquier ser humano debería apostar por mejorar siempre. Sí, Melissa, Mon Cherie Cupcakes, que es un emprendimiento que tienes desde hace 12 años, Sí. que es tu marca que, bueno, nos ofrece unas delicias de toquecitos y de delicias, delicateces que estamos llevando, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nace? ¿Por qué necesidad nace? Bueno, Moncherry nace, yo siempre digo que cuando tengo que hablar de eso, tengo que hablar de storytelling o de historia, Ajá. o de contar historias, ¿no? Porque nace en un salón de clases, si supieras, Okay. en una clase de la maestría, a una profesora que siempre le agradezco como la inclusión de esa vena Ajá. artística. Okay. Entonces, de alguna manera, pues, el, esa profesora es Maricela Urdaneta. Ya sabe que yo le tengo mucho cariño y respeto. Entonces, bueno, dice, hay que crear un emprendimiento, hay que pensar en algo que de alguna manera puedan de alguna forma constituir o desarrollarlo. Entonces, bueno, un grupo de amigos de ese momento, compañeros, desarrollamos ideas y nace esta curiosidad porque hace 12 años, cuando nace Moncherry, el mercado zuliano no estaba abarrotado o lleno de muchísimas opciones como ahora de postres de este estilo, especialmente cupcakes. No había. No había un mercado, sino había los tradicionales postres, tortas, Torta, porciones galletas, sí, exacto, porciones helados. de opciones y todo esto. Entonces, nace esta curiosidad, nace de esta iniciativa, también nace de puertas cerradas, así como que, bueno, no funciona esto, vamos a ver qué hacemos, vamos a buscar. Y hace 12 años la palabra emprendimiento era así como un tabú, como que tú vas a emprender y eso más o Da menos, miedo, y eso o más sea, o da menos, temor, da pero algo, eso no es 15 y último, no vas a tener ajá, jubilación de eso. algo Entonces estable. era mucho tabú. Okay. Y a pesar de ese tabú, muchos apoyos alrededor, ¿Te clientes, arriesgaste? sí, ¿Corriste el riesgo de vamos a de emprender? hacerlo. Y Vamos a poco a ver qué poco, pasa. a medida de todos estos años, bueno, se han innovado en sabores, eh, opciones. Hoy en día hay 22 sabores. Wow. Sí. Y yo siempre digo que me gusta hacer cupcakes porque cada cupcake es muy particular, ¿no? Tiene su propia personalidad porque los sabores son muy específicos. Entonces, yo Y creo que también por cómo eso. vendes cada uno. Creo que tienes como etiqueta te me antojas, o sea, algo Sí, así como claro, que la etiqueta te me vamos antoja desde a... Moncherry. Y entonces es como un lenguaje de la marca, como que la marca te está hablando. Y eso solamente pasa cuando tú tienes experiencia en el campo laboral. O Okay. sea, te lo da como el roce, como lo que haces, lo que vas construyendo, lo que de alguna manera vas aprendiendo con las marcas que trabajas, todo eso te lo da la vivencia, la experiencia. Si uno no tiene experiencia, si sea que lo hagas mal al principio, porque cualquiera lo hace mal, pues lo estás probando, pero si no lo Estás pruebas, aprendiendo. no puedes hacer eso. Y sobre ese antojo, Melissa, se me antoja preguntarte, porque tú sabes que plataforma digital, metodología es algo más que investigación. Claro, Sobre la investigación de mercados, Melissa se enamoró del marketing o del mercadeo, para decirlo en ambas tendencias, tanto en español como en inglés, ok. del mercadeo y del marketing. ¿Cómo te enamoras y cómo se los vendes tan eficientemente a los estudiantes? Porque Sí. todo, a los estudiantes y a tus compañeros también, porque nos vendes la marca, nos vendes el proyecto y nos vendes eso, porque tú lo haces desde la pasión, desde el gusto, desde el agrado. O sea, siento que Melissa no da clase, Melissa motiva, inspira, enseña de una manera tan creativa, tan divertida, tan amena, que Claro, no te sientes encorsetado en una clase formal que tienes que aprobar un contenido para poder seguir una carrera o para poderte licenciar, para poder ser TCU, para poder ser licenciado, para poder ser magíster o doctor, sino que Melissa lo hace desde el amor y también se me antoja saber cómo ves a cada estudiante con un chocolate, ah, con un cupcake, eso también es una historia bien, sí. bien interesante. Bueno, la verdad es que del mercadeo me enamoré en el camino.
porque cuando termino de estudiar y empiezo como la vida laboral, me doy cuenta de que me gustaría vivir parte del entorno laboral en ese momento. eh, Me dicen, bueno, vamos a ver si haces como un posgrado o algo por el estilo. Y yo digo, bueno, sí. Entonces yo iba a hacer una maestría relacionada a comunicación. Pero vamos a decirlo que por el camino se atraviesa ese pensum de la maestría de gerencia de mercadeo. Y yo dije, oye, me gusta esto, porque es como más inspirado a la creatividad, tiene un contenido que a veces no entendía. Yo llegué o entré a la maestría de mercadeo sin saber cuáles eran las 4P, cuál era la mezcla de marketing. Yo no tenía ni idea de eso, pero a lo largo de todo ese camino, pues me enamoré perdidamente del mercadeo, especialmente cuando hice mi tesis, la investigación que hice. Me enamoré de la investigación, me enamoré del mercadeo, me enamoré de la forma diferente de hacer mercadeo, porque esa investigación era de neuromarketing y satisfacción del cliente. Entonces, neuromarketing como una variable tan rara en ese momento, cómo hacer que la gente, cómo hacer una investigación no tradicional, sino que fue un cuasi experimento. Entonces fue como diferente. Y lo que yo aprendí en esas experiencias vivenciales fue diferente totalmente. Entonces me enamoro del mercadeo aprendiendo sobre él en el camino, leyendo, estudiando, viviéndolo día a día con las marcas, con otros proyectos, con gente alrededor que incluso sabía mucho más que yo, admirando el conocimiento de profesores que tenía cerca. Entonces dije, esto me gusta, vamos a, vamos a seguir por ese camino. Y hoy en día es una de las cosas como más importantes, y siempre le digo a los estudiantes de mercadeo, los que son de mercadeo y no, les digo, el mercadeo está en todo y es lo mejor que puedan estudiar en todo contexto, porque te hace mucho más analítico, pero creativo a la vez, y eso también lo aporta lo que puedas experimentar en el camino. Sí, me dicen ese recorrido también porque sí, siento que tenemos como muchas cosas en común, que tratamos siempre como de vender o de promover algo que tenga sentido, pero también uno busca como que la parte de la redacción, ¿no? La parte de redacción promocional, las técnicas de redacción, ese fue siempre como que mi norte, y tú lo haces más desde lo creativo, lo artístico de contar la historia y de promover marcas que son degustativas, o sea, que a Sí. todos nos gusta un chocolate, a todos nos gusta un helado, un cupcake o un ponquecito, para decirlo en las dos tendencias, pero también siento que hay como una conexión en ti, es muy importante, de vender también tu tierra, Ah, Barquisimeto. sí. Siento que debe ser como un déjà vu, ¿verdad? Como una sensación como entre un chocolate amargo y un chocolate dulce, Ajá. porque vas y vienes entre Barquisimeto y Maracaibo. Sí. ¿Qué te atrapó o qué te ancla a Barquisimeto aparte de mamá y, Y mi hermano. y sí, es tu hermano? ¿Y por qué de repente quedarse en Maracaibo? Porque pienso yo, ¿no? O sea, tú eres bueno, yo te he presentado siempre, te he dicho que eres como la tercera barquisimetra más famosa. Este, la Divina Pastora, Kiara, porque es una Kiara. marca emblemática de hace más de 35 años, y Melissa Villarobos. Claro. Pero, claro, porque de repente uno, fíjate, ¿no? Y yo quizá no soy tan arriesgado ni eso, tan osado. Me he dicho, no, Sí. pero ¿por qué no te vas? Yo de chamo, me quise ir para Caracas, pero no se dio. Y después como que no insistí y después me anclé más a Maracaibo, ¿no? Ah, Y ahora me dice, bueno, pero ¿por qué no te vas? Quizá no soy tan osado, tan arriesgado, pero Melissa es una emprendedora en potencia. Y Melissa, o sea, y de hecho, al cual me remito, estamos hoy conversando contigo, ujú. un miércoles de investigación, y mañana te vas para Barquisimeto. O sea, esa ida y venida eh, entre dos tierras, entre dos amores, entre dos Ujú. puertos, entre dos ciudades que son emblemáticas, que están cercanas, gracias a Dios también, pero Sí, que para ti yo sé que son también tus amores y que están parte de tus vivencias y experiencias. claro. Bueno, em, sí, vamos a decirlo que siempre cuando uno crece en un lugar, pues le creas raíces allí y genera añoranza. Una de las cosas más relevantes para mí es eso de Barquisimeto, es decir,
cómo crea la añoranza del espacio, de lo que está, de mis abuelos, lugar donde crecí, mis amigos, amigas, o sea, cosas como muy, muy propias de mí, ¿no? Y siempre hay una canción que dice, Barquisimeto, la ciudad de mis amores, entonces forma parte de eso, de cómo un lugar puede volverse parte de ti, como si estuviese incrustado en tu propia alma, ¿no? Entonces, eso. Con Maracaibo, pues bueno, de alguna manera ha sido un trampolín laboral muy interesante porque me ha permitido hacer algo que como que tenía guardado, que era dar clases. Y eso ha sido como muy inspirador. Moncherry nace aquí, entonces la gente cerca permitió el mercado, permitió poder integrar todo lo que es la marca. Confieso que también hay como muchas cosas alrededor, también amistades muy queridas que están aquí y que bueno, que me permiten como también generar unas raíces muy lindas y profundas dentro de lo que es la ciudad. Todavía estoy luchando con el calor de la ciudad, todavía, aún. Barquisimeto es más fresca, por supuesto. Sí, claro, pero bueno, eso son cosas que son mínimas en comparación a lo que también me ha aportado la vida laboral. Desde, desde hace varios años estoy dando clases y es una de las cosas que más me gusta hacer porque me gusta dejar como inspiración en otros para que construyan sus sueños o para que construyan lo que verdaderamente son. A veces en clases, tú me preguntabas sobre los chocolates. Yo siempre le pregunto a los estudiantes, le hago una serie de preguntas, así como que, bueno, cuando pienso en chocolate, pienso en si el chocolate fuese una persona, sería que tal, etcétera. Pero sobre todo les pregunto si fuese un chocolate, ¿cuál serían y por qué? Porque cada uno tiene un significado particular y todo tiene que ver con la esencia de la historia de las personas. Entonces es como decir, bueno, vamos a sacarle jugo a tu verdadera esencia. Por eso les mando a hacer marcas personales y casos como para que ellos puedan generar una autoconfianza. Porque yo creo que esa es una de las cosas más complicadas hoy en día, que hay una escasez de empatía y autoconfianza en lo que tú eres verdaderamente para aportar al mundo, a lo que te rodea. ¿Por qué, Entonces, Melissa? ¿Por qué ocurre eso? creo que es ¿Por qué porque piensas tú vivimos eso? tal vez como en un piloto automático donde, bueno, no importa, o sea, yo hago lo que tengo que hacer, me olvido del otro y me olvido incluso de mí mismo o de lo que es verdaderamente mi enfoque de felicidad o de lo que me hace feliz, etcétera. Entonces, es como darle o decirle al otro a través de la enseñanza, mira, tienes este talento, hay que sacarle como provecho. En lugar de, bueno, de establecer los esquemas tradicionales, así como que tienes que trabajarle a los demás para poder construir imperios, sino darle como fuerza a tus propias capacidades. Y a veces estamos tan comprometidos con los otros, con Ujú. quedar bien con todos, que nos olvidamos de nosotros mismos. Exacto, eso es lo que pasa y de alguna manera pues se convierte en como que, bueno, voy en este camino y bueno, voy así como un zombie. Entonces, ese es el gran problema, que vivimos en un mundo lleno de zombies. Y entonces todo eso que nos rodea, pues no lo disfrutamos y no nos damos tiempo ni siquiera de ver, no sé, del color del cielo. Sí. Y Melissa dijiste de dar clase. Y yo siento que tú no das clase. ¿No? Porque, o sea, tú, como te decía, inspiras, motivas, Gracias. empoderas. Porque no lo haces como un trabajo, como que dar clase, o sea, entro a las 10 y salgo a la 1. Y yo te he visto de repente, bueno, porque todos somos seres humanos, no ha podido pasar que de repente estamos todo el día dando clase y bueno, a veces sale un poquito agotado, cansado. Eh, Pero ver a Melissa, hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Melissa no se cansa, Melissa no, no se agota, Melissa eh, está tan alegre, tan feliz que irradias eso. O sea, que iluminas. Ay, Y no te lo digo solamente como un elogio, te lo digo porque lo he sentido así. gracias. Porque de repente tú, sin saber, en momentos en los que uno se ha sentido mal, un saludo tuyo, una
una sonrisa tuya me hizo sentir mejor. Qué Y bueno. yo sé que a tus estudiantes mucho más. Eso también eso, vamos a decirlo, es como parte de un agrado que uno siente, porque efectivamente eso, sí, a veces tú no sabes, por eso te digo lo de la empatía, por eso te digo lo de ser pues amable con la gente, porque tú no sabes las situaciones en las cuales pueda afectar a alguien o sentir que tu historia o tu saludo o tu energía pueda influir positivamente en los demás. Eh, por supuesto, uno se cansa, pero esta semana me preguntaron qué pudiera hacer gratis, o sea, que pudiera hacer yo sin que cobrar nada. Y yo respondí, yo dije, bueno, enseñar, Te porque gusta, te apasiona. uno enseña, pues, como decir Con la libremente. conducta, con las acciones. Sí, exacto. Y dentro de todo esto, ¿no? Yo tengo en la biografía de Instagram, dice docente por pasión, porque es eso, ¿no? No es porque tocó ser o porque la vida te fue llevando a, Sí, sino porque porque te llena, sí, te nutre. me nutre, porque es como una, una bidireccionalidad de aprendizaje, ¿no? Uno enseña o cree que estás enseñando algo, pero en realidad son los estudiantes los que te retribuyen con sus experiencias, con sus temas, con sus ideas, con su creatividad. Y yo creo que hay tanto talento en las aulas de clases, que como tratar de seguir motivando ese talento para construir también una ciudad mejor, un país mejor, un mundo mejor, etcétera. Ciertos estudiantes, eso desde la visión constructivista de la educación, que es horizontal. Sí, Eh, Uno intenta aportar algo, pero uno también se lleva algo. sí, A uno sí, también le enseña total, mucho, ¿no? Porque en el conductismo es que tú estás arriba y yo estoy abajo. O sea, tú eres mi correcto. profe y yo tengo que acatar lo que tú me dices, ¿no? Como el militar con el soldado, o sea, como el teniente con el soldado. Pero en este caso no, es más constructivista, es más horizontal y uno lo va descubriendo en el camino. Ajá. Cuando de repente, claro, porque cuando uno comienza muy joven, es de repente, para darte a respetar es como que muy conductista, ¿no? O sea, tienes que hacerme Sí, caso, tienes que acatar, pero después te das cuenta que son tus aliados, que son tus compañeros, que son, claro, y grandes enseñanzas, quizás no del contenido que nos toca impartir, pero sí de vida, ¿no? Nos dan sí, grandes lecciones los sí, sobre estudiantes. todo eso. Siempre mi compañero y buen amigo Tulio siempre decimos que realmente, por ejemplo, hay lugares donde fueron una escuela de este aprendizaje. El Tecnológico UNIR fue una de ellas, Ajá, vamos a hablar de esa etapa. porque fue un lugar donde grandes alumnos hoy en día, personas que uno le agrada tener cerca, pero son personas que te enseñaron muchísimo. Entonces, los compañeros, el sistema, todo eso generó mucho, mucho aprendizaje. Y fíjate que desde ese punto, tú y yo nos conocemos desde ese tecnológico. Correcto. Y vamos a hablar de ese tecnológico, donde vimos tantas experiencias gratas y donde fue tan significativo, y la extraño también me genera grandes recuerdos y nostalgia. Yo me detengo a veces a leer, te lo tengo que confesar, me vas a sentir como un espía, yo Okay. me detengo a leer porque la calidad de la redacción, la escritura, la redacción, que es mi pasión, por eso que la gente escriba, a mí o sea, me encanta, me apasiona, pero además la prosa, la poesía, las cuestiones tan hermosas, tan bonitas, tan tiernas, que te escriben, que conectan con esa profesora que aman, que están Sí, en cualquier parte del mundo, y nuestros saludos para ellos, y por tú que se los digas supuesto. porque yo sé que lo están viendo, que aman a Melissa, que Melissa es una amiga, es una marca, es una madre, es una madrina, es una tía, es parte de ellos. No, no fue la profesora que me impartió marketing o mercadeo, investigación de mercados, y ya. Y Claro. me fui, y como una vez se les pregunta, que eso siempre me llama mucho la atención, ¿no? Cuando yo le pregunto a un estudiante, ¿quién te dio tal cátedra? Caramba, no me acuerdo, yo sé que es una profesora así o así, un profesor así o así, pero tenés que hacerte memorable. Y Melissa se hace memorable, inolvidable, entrañable, y
queda tatuada en el corazón de ellos. Y eso a mí, Melissa, como te lo decía y te lo he reiterado mucho, como compañero, como amigo, a mí me llena. Hay personas, lo conversaba con un egresado en estos días, en una conversación, y le decía que su título lo disfrutaba más que el mío. Porque cuando yo me gradué, me sentía tan tenso, tan nervioso, y me tocaba el discurso, todo lo otro, y yo, pero ver el de él, así sentado como espectador, desde la distancia, y sentir que tú contribuiste, así sea con un Un granito poquito. de mostaza, de esa formación, me llena, independientemente del pago económico Sí, que podemos tener, porque hay que, digamos, ganarse la vida de una manera, pero ya contribuir con engrandecer la vida de una persona ya te hace grande, porque es algo espiritual, es algo que no se puede pagar, que no hay exacto, moneda, que no hay en valor. eso tienes razón, porque eso no hay dinero que pueda como solventar o retribuir la experiencia de darle al otro parte de ti, ¿no? De tu esencia como persona, dentro de todo este enfoque. Y te voy a decir algo, dentro de esto, eh, lo más importante de esta construcción o de esta relación que uno va construyendo con los estudiantes es cómo es que ellos ven que tú disfrutas tu trabajo, cómo ven ellos que de alguna manera tú estás enfocado en hacer que las cosas puedan funcionar de la mejor manera y que de alguna manera hacer sentir feliz a las personas. Y una persona que está estudiando algo para poder ser mejor o para poder tener más conocimiento, más experiencia en la vida, para poder a veces incluso poder trabajar para ayudar a su familia, eso te lo hace la empatía y lo que es ver más allá del que está sentado ahí, que quiere estudiar o no quiere estudiar. Si no, bueno, tú sigues haciendo tu trabajo lo mejor que puedas. eh, y la motivación siempre es algo que va dentro y no tiene nada que ver, como tú dijiste, con el pago. No tiene nada que ver si me van a pagar esto o lo otro. Más allá de eso es lo que el otro te pueda generar. Y por eso es el intercambio de aprendizaje tan significativo. Y eso es lo que va nutriendo a la larga la relación con los estudiantes, con compañeros y grandes amigos que hoy en día, bueno, y que uno aprende también a confiar en las personas. Por lo menos confías tanto en el talento del otro, especialmente de los estudiantes, que a veces ellos mismos no confían en su propio talento. Entonces tú sí, y los inspiras a que vayan, que busquen, que busquen, que busquen. Y hoy en día hay muchachos que están en cargos o en lugares eh, que tú sabías dentro de ti, decías, esa persona es increíble o esa persona siempre iba a poder llegar a donde quisiera. Tan bella, Melissa. Eso se hace desde el amor, desde la maternidad, de la psicología, desde el marketing, desde todo, Desde todo, desde la sí, comunicación. desde la humanidad. Sí, desde la humanidad. Muy buena respuesta. Y fíjate sobre eso, creo que tenemos también en común, bueno, Urbe y tantas otras instituciones, Luz, por supuesto, ¿no? Que es mi casa, es mi madre. A veces es complicado mencionarlas porque genera celo, ¿no? Y es un poquito complicado, pero yo creo que, y bueno, contigo al lado, que las personas sepan que uno se siente tan agradado de todas y que quizá, bueno, yo por Instagram yo no coloco ya las marcas, porque de repente puedo ser, o alguna se puede poner celosa, o te puede faltar alguna, ¿no? Porque son tantas a veces, gracias a Dios. Pero puedes sentir que cada una es un amor bonito, ¿no? Sí. Parodiando o reflejando la canción de Rocío Dúrcal, que es una de mis favoritas y que me recuerda a mi madre, El amor más bonito. Es Claro. un amor muy bonito y es un amor diferente cada una, pero que te llena. Y te tengo que confesar para ellos, para certificarlo con ellos, porque saben que es así y que lo escriban después en los comentarios cuando sale publicada tu entrevista, tu conversación en este miércoles de investigación, que me he sentido gratamente motivado, inspirado y enseñado como un discípulo tuyo, como uno más de tus discípulos y de tu admirador también, que cuando converso con cada uno de ellos
vaya que también vaya conversaciones que a uno le llenan y que traen grandes recuerdos, siempre me preguntan por la profesora Melissa. O siempre me cuentan su historia con la profesora Melissa. Qué bueno. Y por eso es que te digo, o sea, no es, y esto es desde la investigación, no es por un cumplido, es porque realmente las conversaciones que yo he tenido con ellos, te aman, Melissa, te aprecian, has dejado huella, has tenido un... Y fíjate que me emociono, ¿no? O sea, me conmueve, porque son historias que, bueno, cada una tiene sus trasfondos y sus vivencias y sus recuerdos muy significativos. Y es desde la emoción, desde el amor, desde la inspiración, pero también desde conocer la Claro, historia de cada persona. sí. Y es difícil que uno olvide. eh, yo realmente no olvido una cara, menos que, bueno, que esté súper cambiado la persona, pero una voz, un un nombre, abrazo, un gesto. exacto. O sea, son cosas que tú dices, sí, son, y personas que han tenido historias tal vez muy difíciles, ¿no? Porque uno no sabe qué hay detrás de esa gente que está ahí sentada, tal vez estudiando, pero posiblemente sean personas que tomaron 3 carritos o 3 transportes para llegar a la universidad. Son personas que pasaron toda la noche sin luz o sin electricidad. Son Sin personas que dormir, llegan, porque ajá, trabajan en la noche, en la duermen noche 2 o 3 horas para ir al tecnológico después en la y mañana. llegan tal vez sin comer. Muchas cosas pasan así. Sí, Entonces, por eso siempre digo que uno debe inspirar a través del ejemplo con mucha humanidad. Es como, si pudiera decir como un consejo en la vida, sería eso, la humanidad, lo que puedas recuerdo, hacer con el otro, pero de una forma muy humana. recuerdo de una, eh, bueno, no quiero mencionar a ninguno No, en particular para que no se sientan aludidos, pero recuerdo que de un episodio de alguien que yo sé que queremos mucho, que su mamá partió y bueno, a mí me informaron y yo tenía que ir, yo fui con mi mamá en ese momento y bueno, a tratar de dar un poquito de ánimo, ¿no? Porque en ese momento tú que puedes decir que sea audaz, que sea coherente, que sea motivador, eh, pero que yo después yéndome fue como el episodio de una teleserie, de una telenovela, yéndome yo llego Melissa. Y no sé, también, esta Melissa quien informó y bueno, tiempo después conversé con esa estudiante que hoy día es una alumna, que hoy día es una amiga, la quiero mucho, y me dijo, profe, para mí fue muy significativo verlo a ustedes, a Melissa y a usted. ahí está. Por eso son cosas que uno va como viendo la humanidad, lo que uno hace por el otro. Sí, Ujú. o sea, que los amas. Tu Sí, mensaje para ellos, pues en que cualquier hay parte del mundo que que, te están viendo a claro, cámara, porque son ellos los que están en este momento gracias. eh, viéndote, Bueno, la escuchándote. verdad es que hay que seguir adelante, siempre hay que buscar crecer de una manera especial, de una manera amigable, de una manera amable contigo mismo y con los demás. Si pueden seguir estudiando, hay que seguir estudiando. Cualquier cosa, ocupaciones, niveles académicos, lo que quieran, pero siempre tratando de construirse a sí mismos como una mejor versión de cada uno. También buscar la excelencia en todo, pero sin competencia con los otros, sino contigo mismo, con lo que eres y con lo que puedes inspirar y ayudar a los demás. Eso creo que de alguna manera es parte del consejo. Sí. Luego la etapa de Urbe, Urbe, cómo Urbe llegas a Urbe, cuántos años tiene Urbe. En tecnológico llegó, en el tecnológico UNIR fueron ah, 5 años, no, como, más o menos. como 6, 7, Ok, fueron más o menos. más, 7 años. Sí, en Urbe van 7. También, o sea, tu número 7, Melissa, No, 7, no, en 7. Urbe van 8. Ok, En Urbe van 8. pero 7, 8, como las estrellas 7, de la 8. bandera. Sí, yo creo. Em, Urbe, pues, llego a Urbe gracias a una profesora también, Lucía Urdaneta, que, bueno, confió en eso que veía por allí y entré a dar clases en posgrado. Pero creo que también tenemos que mencionar, hay una compañera que también nos invitó a los dos,
María Angélica. María Angélica Sánchez. María María Angélica Angélica Sánchez, un Sánchez saludo también para es ella. una persona que, bueno, que siempre Muy hemos bella. querido Sí. todo el tiempo y es una gran fuente de inspiración de cómo la excelencia puede resultar algo muy, muy positivo, ¿no? Melissa, que todos te queremos. Yo creo que todos los compañeros, o sea, no hay uno que no puede decir algo bonito, Melissa. Bueno, Porque todo, o sea, te lo has ganado. Te lo has ganado y uno va realmente tratando de hacer las cosas lo mejor que puede. has sembrado y Sí, estás cosechando. eso, creo Ya. que eso es así. Entonces, bueno, Cosechando. Urbe ha sido así. Hoy en día, pues, tengo el honor de también dar clases en pregrado. Y en pregrado, bueno, ha sido otra construcción también diferente, porque son personas que están ávidas de marketing y yo disfruto eso Y Melissa mucho. también es la productora de eventos. En el Tecnológico UNIR Ah, hace bueno. su evento, en URE también hace sus eventos. Sí, con unos compañeros. Con también Tulio Gotopo, que Tulio, bueno, un saludo viene a conmigo Tulio. desde el UNIR. Yo creo que no nos vamos a separar nunca. Tú eres tu compañero, tu tío, tu padre, ¿cómo es la relación con Tulio? Tulio Amigo, es pana, totalmente. todo. Somos unos compinches de vida. Pero, Y también está pero la ves más como profesora. hermano, como tío, como padre, como Yo creo que lo veo como un amigo de extrañable. todo y un hermano de todo, de cosas incluso dolorosas, de momentos difíciles, pero Sí. también de momentos de mucha alegría, jocosidad, porque eso sí, eso sí es él, jocoso y divertido. Y bueno, con él, con ¿Qué le dices a Tulio? Que está viendo también. Ah, Tulio, bueno, tú sabes muy bien que te admiro, porque lo admiro muchísimo, también lo quiero y lo respeto por todo lo que es, por las cosas que ha vivido, por su experiencia, por las cosas que me enseña, porque me enseña a tener como ciertas perspectivas diferentes y eso es bueno. Cirex Mendoza. Wow, Sire es una amiga desde siempre, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de Sire es que ella, eh, su esencia de también ayudar e inspirar a los demás, hace que uno sienta como paz, Sí. como algo que es tranquilo, como que es una persona confiable, que es amigable. Y bueno, y otros grandes compañeros y amigos. Y de Cirex también, Melissa, yo siento, porque lo he vivido así, que de repente que la carrera que estudiamos fue publicidad y la que promovemos, publicidad y relaciones públicas. Cirex quizá la ayuda sin hacer tanta publicidad, la ayuda más en silencio, más callada. Sí, Que quizás porque tiene más mérito porque no se publicó. O sea, ella, no todo el mundo la vio, o sea, no todo el mundo se dio cuenta de eso, sino que como que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Entonces como que desde el punto de vista espiritual tiene mucho valor. sí, porque ella, esa es su esencia y yo creo que eso es lo más bonito Servicio. que tiene, ¿no? La manera en la que inspira por lo que ella cree y por lo que de alguna manera le entrega a los demás. Siempre piensa en los demás, Sí. por encima de todo. Entonces, bueno, Urbe ha sido una gran escuela de aprendizaje. Una casa que también nos ha cobijado, que Sí. nos ha recibido, que nos quiere, Y que bueno, te quiere, que te aprecia, que y hoy en día confía pues mucho en ti. es un lugar que amo estar allí porque bueno, La segunda casa. sí, la verdad Hasta sí. la primera vez, porque pasas más tiempo Yo en creo una que sí, que en tu porque a primera veces casa. paso como 12 horas ahí. Hasta más. Melissa, hemos conversado de la parte humana, la parte profesional. Creo que se me ha escapado un poquito tu hermano sobre él, porque también lo ves como por tus plataformas digitales, observo yo, lo ves como un hijo, como un Sí. hermano, como un compinche, como un amigo, como un pana, esa parte de hermano. Mi hermano es lo más importante de todo, de toda mi vida. Y bueno, yo también ser hermana mayor es como decir, bueno, hay que hacer las cosas bien porque alguien viene detrás de ti. Entonces yo creo que es eso. Él sabe muy bien todo lo que lo quiero, pero también, bueno, uno se pone el rol de hermana mayor, así como que hay que hacer tal cosa.
Pero te emocionaste cuando hablaste de él, Sí, claro. te, Porque como te te digo, conmovió. es lo más importante para mí. Melissa, hablando de los chocolates, si fueras un chocolate, ¿cuál serías y por qué? Bueno, me han hecho esa pregunta, yo la he hecho millones de veces, pero si tuviera que escoger un chocolate, hoy en día seleccionaría un chocolate Bachi Ah, es muy sabroso. por varias razones. La primera es que es un chocolate especial, o sea, es exclusivo. Y eso es parte también de la esencia, ¿no? La exclusividad. Pero también es porque el chocolate Bachi significa beso en italiano, ¿no? Entonces uno debe ser como un beso al otro, es decir, ser amable, ser cálido, pero también es porque el chocolate Bachi tiene una avellana arriba, en toda la puntita, y abajo es suavecito, ¿no? Tú lo muerdes y aunque parezca duro al inicio, por dentro es suavecito. El chocolate es suavecito, es como una melcochita y se parece mucho a mí. Pero también el chocolate Bachi, dentro de su empaque, tiene un papelito que tiene unas frases. Entonces es como una sorpresa, como un valor agregado. Y por Te enseña eso algo. me identifico tanto con eso, además que es chiquito y yo también soy pequeña, de estatura. No, tampoco tanto. Tú eres muy grande. Eres muy grande Buena de estatura me refiero. y la grandeza no va solamente en el tamaño físico, la grandeza va en el espíritu, en el alma. Pero sí me hiciste recordar también personas, a varias personas que como tú lo comentabas, mi abuela decía que hay personas que tenían mala entrada, pero buena salida, ¿no? Voy a empezar como personas que pueden ser duras al inicio, pero que guardan un gran corazón, un corazón muy noble, muy grande. Claro. ¿Y tú qué Y chocolate sería? ah, me devolviste la pregunta. Bueno, mira, me gusta el café porque me recuerda como a Navidad, como un cumpleaños, es como un regalo que siempre damos, que he recibido como profesor también, que los he recibido, y también me ha tocado darlos. Me gusta el Toronto. Yo con el Toronto, pero esto es por una profesora que también queremos mucho, Renata Galupo, profesora de locución básica. Realmente me copió un poquito de ella eso, ¿no? Para darle crédito, para no decir que fue mío, no fue mío completamente, para que lo he hecho y con los grupos que los he hecho. En el sentido que un Toronto, porque yo les digo, sean siempre como un Toronto, dulce, con ese envoltorio presentable, ¿no? Eh, y sí, porque de repente hay ciertos chocolates que tú guardas tanto el papel como el sabor de ese chocolate. Entonces, yo le digo, sean como ese Toronto, o si yo les doy dos chocolates, uno en un papel periódico, por ejemplo, y otro en un papel como el de Batch, como el de Toronto, ¿cuál seleccionarían y por qué? Y todos los estudiantes dicen que el del Toronto porque tiene ese empaque sofisticado, de lujo, brillante. Claro, una En el papel presencia. periódico pueden sentir como que está sucio, como que las manos que lo manipularon no estaban limpias, entonces se van por el Toronto. Entonces yo, bueno, sean siempre así. Entonces ya como que terminamos, entonces siempre como sorpresa, perdón, se me escapó, aquí traje algo, pero fue el Toronto, entonces les doy el Toronto para que también los lugares se lo lleven y tengan como esa enseñanza, ¿no? Y después en el tiempo, porque eso se hizo en el tiempo del tecnológico, hace 10 años, me dice como pasa el tiempo, 2012, 2015, 16. Y sí, porque estuve en el tecnológico en el 5 de julio, estuve en mis inicios 2003, 2004, y luego, bueno, hice maestría y doctorado, y después regresé en 2012, Okay. aproximadamente 2012, 2016, como 4 años, cuando ya ingresé a la Universidad del Zulia. Pero, claro, porque ahora que tú comentas eso, fue como una experiencia, eh, como que de repente, como puedes sentirlo tú también con Urbe, ¿no? Voy del tecnológico a la Grande Liga, a Urbe. Yo voy del tecnológico a Luz. Y había mucha alegría y tal, pero como es el ser humano, ¿no? Es la psicología. Cuando, o sea, estando en Luz, que yo amo a Luz, me siento muy bien en Claro. Luz, pero recordaba mucho Añoranza. la época del tecnológico, o sea, recuerdos que no volverán, Ah, que son muy significativos, que viven en tu mente, en tu corazón, exacto. como también en el mío.
Y bueno, Toronto te puedo decir Bachi también con lo que tú dices, dulce pero también amargo, Ok. porque creo que es tanto dulce a veces como que te empalaga, Sí, pero eso es a veces un chiquito. poquito amargo, sí. Y hay unos chocolates que ya no vienen casi, que eran como unos, bueno, tú que conoces marcas más que yo, que eran unas almendras con chocolate amargo, que Ah, eran no sé de qué marca, bueno, podemos decir acá las marcas, ¿no? Porque, pero eran muy sabrosos. El Miramar también ah, quieren chocolates, frutas mixtas, frutas claro. confitadas, maní, almendras, pasitas, envueltos en chocolate. Me recuerda a mi mamá y a mi tía, que ya no Eso es están hoy muy día. importante. O sea, me conecta con ellas, que ya tampoco esa marca, que ya tampoco ese empaque ya viene. Pero te podría decir que sí, Bachi me parece muy bien. También soy chocolatero, Qué bueno. aunque bueno, sí. Y bueno, sí, varios, se puede decir varios, pero sí, Carré, Toronto, Bachi también, como tú dices, Miramar y esa almendra. Sí, o sea, hay muchos que sí tienen que ver con uno, ¿no? Con infancia también de niño, eh, como que ese niño glotón, ese niño chuchero por mi tía, que para que aprendiera algo me iba como eh, diciendo, bueno, si te aprendes, por ejemplo, la tabla de multiplicar, te regalo una dona o Ay, una qué bueno. palmerita. Entonces, eso, esas delicateces, esas chucherías, esas golosinas, además que son muy tentadoras, que son muy que a veces, ajá, pero me recuerdan o sea, me recuerdan a ella y me recuerdan a la infancia, o sea Qué que, bueno. y después ya también como tío, como padrino, también te toca hacerlo, ¿no? Como que, Ah, exacto. y sí, pero que en el fondo, más allá de eso, la enseñanza, está el hecho de los valores que tú siembras, porque Ujú. hay algo, bueno, rapidito para contarte, que de repente mi mamá con una de mis sobrinas de Ada, cada domingo a la casa y entonces yo le compraba chucherías y yo le compraba entonces mi mamá, bueno, un poquito se nos sacó el permiso de ella contaría esto, me decía, mira, siempre compras tantas cosas a niña, tantas chucherías, la estás haciendo ser interesada. Yo tiene razón, para este domingo no va a haber nada. La niña llega el domingo, y tal, esto, lo otro, entonces me dice, ¿qué me guardaste? Ay, mi amor, no tengo dinero, no te pude comprar nada. No, no importa. Y bueno, compartimos igual como siempre. Después mi mamá, yo le dije, le puse como esta mano en el hombro. Y entonces me dijo, qué bueno, que no se interesa. O sea, que el chocolate es el, como la cereza del pastel, pero que el pastel seas tú, que el cupcake seas tú. O sea, que te Claro. guste compartir con Con esa la persona persona. y por añadidura a lo que de repente tú trajiste para compartir. Claro. Pero tiene que ver con eso. Melissa, eh, cada asignatura, cada cátedra la impregnas tanto de ti, Ujú. la llenas tanto de ti, la conviertes en tuya, Sí. realmente. Y esto también me lleva a pensar y a reflexionar en Barquisimeto, Maracaibo y tu país. ¿Cómo los ves como marca? ¿Qué venderías de ellos? ¿Qué promoverías de ellos? Desde la investigación, desde el marketing y desde las vivencias que tú has tenido con cada uno de ellos. Bueno, en el caso de cada ciudad, pues siempre tienen una particularidad. eh, o uno se inspira en muchas cosas, ¿no? Hay algo que siempre me ha encantado de Maracaibo, además de la comida. Es muy sabrosa. Este, es la forma en la que las personas viven, ¿no? O sea, lo divertidos que son, la forma tan graciosa de hacer cosas. Y que ves el lago, eh, te paras frente al lago y dices, es inmenso, o sea, es una inmensidad, es muy lindo. Y de Barquisimeto, bueno, los atardeceres. Los Eh, crepúsculos, el crepúsculo de la Barquisimeto, música, la música, por ser la ciudad musical, sí, pero además de la ciudad todo musical. es que también, o sea, es estar en la mañana, es tomarte el café frente a una ventana y decir, estoy en casa. Es Mamá, mi como, hermano, es como estar en casa y esa sensación es muy particular y en general.
en cuanto a Venezuela y a las ciudades y todo esto, es decir, cómo es la sensación de sentirse en casa, ¿no? De que no importa en qué país estés o en qué ciudad o en qué lo que sea, siempre vas a llevar contigo conectado a que estar en Venezuela o lo que sea, es sentirse en casa, como estar ahí. Qué bella, Es Melissa. tu casa, pues. Sí. Y por último, Melissa, porque tenemos que ya ir como que cerrando, se nos fue el tiempo sin darnos cuenta, pero ha sido muy grato. Qué bueno. Llevamos conversando 55 minutos y parecería que fueran 5 minutos Ok. por todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo que tú lo has hecho muy bien para que nos des como ese truquito, como esa mezcla, como esos tics? Porque sabes que plataforma digital, metodología, es investigación y es algo más que investigación. Claro. ¿Cómo motivar a tus estudiantes, a los míos, a los nuestros, a los de todos, hacia el tema de la investigación? Porque quizás podemos sentir a veces como que, como siempre digo, es algo tedioso, algo aburrido, pero investigamos, indagamos todos los días, estamos descubriendo cosas todos los días, tú y yo lo hacemos consciente, inconsciente, y para que les quede a ellos, o sea, motivar en ese sentido al tema de la investigación. Investigar o hacer una investigación es como enamorarse. Wow, nunca lo había escuchado eso. Es decir, que tú tienes que como aprender un poquito más y un poquito más de ese trabajo, de ese proyecto, para que de alguna manera puedas construir una relación duradera. Porque si estás investigando algo que posiblemente no te interese mucho, o porque estás obligado a lo que sea, se va a convertir en algo como pesado, como fastidioso, como incómodo. También establecer esa comodidad del entorno, y que hay algo muy importante que a veces debe ocurrir, y es que los procesos, el sistema, debe ser lo más amigable para los investigadores, porque estamos a veces en sistemas como muy rígidos. La investigación académica suele ser así, pero los sistemas de investigación deben ser lo más amigables posible para que la persona se enamore plenamente de su proyecto de investigación sin sentir que tiene que sudar la gota gorda por tratar de lograr los objetivos. Otra de las cosas es leer mucho para entender cuál es el tema que verdaderamente me apasiona, qué cosa me da curiosidad, qué me gustaría resolver, porque eso es parte también de la investigación. Entonces, todo tiene que ver con investigar, como tú lo dijiste, pero también tiene que ver con sentirme pleno al momento de realizar una investigación, como decir, ¿qué voy a aportarle yo a este entorno en el cual existo para que pueda de alguna manera tener una solución de algo? Gracias, Melissa. Enamorarse. Realmente nunca lo había escuchado así, primera vez que lo escucho y bien interesante. Lo voy a escribir para que quede y para recordarlo. Para el acto de investigación o para investigar es como el enamorarse. Tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. Y ciertamente porque conectamos con la mente, con el corazón, con los sentidos. Y eso pasa cuando nos enamoramos. Bueno, con Melissa, con la doctora Melissa Villalobos, hemos tenido un delicioso, riquísimo, suculento miércoles de investigación. Y yo creo que, y en honor a los chocolates, lo que tenemos que terminar para que seas tú quien comparte y bueno, que le gustemos que cerremos con el chocolate. ¿Cómo se vendería una marca? O bueno, para gustarlo. Claro, bueno, pero esta te la tienes que comer con café. ¿Sí? Ah, bueno. No, pero contigo. Para compartirlo contigo, con todos los que nos están viendo también. Gracias, así va a ser. Sí. Bueno, gracias, Melissa. Realmente esto es muy significativo, muy sentido. Con Melissa hemos vivido muchas experiencias significativas y, bueno, se nos antojó esta conversación tan bonita, tan significativa, tan dulce, tan tierna y tan sentida desde tu humanidad, desde la investigación, desde tu perfil profesional. Intentamos conocer cosas que quizás no todas las personas conocen de Melissa y un poco intentar abrir o develar o descubrir esa maravillosa humanidad, ese ser humano tan grande, tan bonito, que nunca lo hemos visto molesto, nunca la hemos visto contrariada, siempre hemos visto con esa sonrisa que irradia y que
conecta, que motiva y que enseña. Porque no solamente enseñamos con las teorías, con los conceptos, con la investigación, con lo que tiene que ver con lo científico, sino también enseñamos con la humanidad, con la sonrisa. Y como tú decías, yo creo que los estudiantes también agradecen tener profes que sean felices, Claro. que es lo que también buscamos en la vida y que es lo que queremos que también ellos tengan. Tu despedida para ellos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y de verdad te agradezco mucho A ti. la oportunidad de, bueno, de contarte un poquito más acerca de eso. De verdad que muchas gracias por las preguntas y por lo ameno que fue todo y por todo tu cariño. También te tengo mucho estima, mucho cariño y muchísimo respeto en todo punto de vista. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Bueno, y con ustedes hasta un próximo miércoles de investigación a través de plataforma digital Metodología, que es algo más que investigación. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según en la latitud del mundo que estén. Que estén. Y bueno, esperamos Gracias. los comentarios para Melissa de sus estudiantes que le aprecian, que ella aprecia y que por supuesto siempre están en nuestra mente, en nuestro corazón. Muchísimas gracias.